La palabra de Dios es precisamente para ayudarnos a ser mejor personas, ¿no? ¿Sí o sí? Claro. Mire, no importa que todavía no seas lo que Dios quiere que seas. Lo que importa es que pases tiempo en la presencia de Dios. Y estas palabras de Pablo, por tanto nosotros todos, se refiere también a ti. Tú tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios para que se produzca el cambio, de manera que puedan verse, como decía Estela, los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que no es otra cosa que el carácter de Cristo. Cuando mostramos los frutos del Espíritu Santo, estamos mostrando a Cristo mismo. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque ya no actúo en mi enojo, sino que actúo en el amor de Cristo. No actúo en mi angustia, sino en la paz de Dios. Porque pasamos tiempo en la presencia del Señor. Amén. Todos los cristianos estamos involucrados en un proceso de transformación. ¿Recuerdan? Disculpen las molestias, estoy en obras. ¿Recuerdan? Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Hay algunas cosas que cuando venimos a Cristo cambian instantáneamente, ocurren de inmediato. A ver, díganme, por ejemplo, algo que ocurre inmediatamente cuando tú le abres tu corazón a Cristo. ¿Qué ocurre? Algo que ocurre en la vida del cristiano cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y le pide que entre en su vida. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sentimos paz. Nos convertimos en nuevas criaturas. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ocurre dentro de nosotros? A ver, ¿perdón? Cambia nuestra forma de ver las cosas. A ver, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Como cristianos tenemos que acostumbrarnos a hablar con la Biblia, pensar con la Biblia, actuar con la Biblia, porque de esa forma es que podemos ser verdaderos cristianos. Recuerden, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Porque muchos dicen ser cristianos, pero después no se acuerdan de la Biblia en su vida práctica. Vean conmigo, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 6. Este es un pasaje que ya lo meditamos, ya lo hemos estudiado, ustedes lo conocen y deberían acordarse de él. Versículo 9. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido. ¿Qué ocurre cuando creemos en Cristo? Somos lavados. A ver, una cosita. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando creemos en Cristo nos meten en la ducha? No, está hablando de un lavado interno del corazón, ¿verdad? Nuestro corazón que estaba manchado ¿por qué estaba manchado? Por el pecado, es lavado. Dios nos lava el corazón, nos hace un corazón nuevo. Dice, y ya habéis sido santificados. Vuestros pecados fueron perdonados. Cuando tú le abres tu corazón a Cristo, tus pecados son perdonados. Comienzas a ser una persona santa. Los santos no son los que están en los altares. Somos los cristianos que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Amén.
Somos santificados, y santificado tiene un doble significado, un doble sentido. Por un lado habla de santidad, de pureza, y por otro lado habla de que somos apartados para Él. Por tanto, cuando creemos en Cristo somos lavados, somos, como dice ahí, santificados, somos purificados, somos apartados para Dios. Dice, y ya habéis sido justificados. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa que hay una sentencia de parte de Dios, el Creador, contra todo ser humano. La sentencia es que la paga del pecado es muerte. Como somos pecadores, estamos condenados ¿a qué? A morir. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que al creer en Cristo somos justificados, quiere decir que Dios ha cambiado nuestra sentencia. Ahora, aunque dice la paga del pecado es muerte, dice la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, hemos sido justificados. Dios te ha juzgado en Cristo y te ha declarado inocente. Has sido justificado. Ya Dios no te mira como un pecador, como una pecadora. Dios te mira como una persona nueva, justificado, que nunca jamás pecó, porque todos tus pecados ya fueron olvidados por parte de Dios. Los tomó y los arrojó al fondo del mar y Él no volvió jamás a acordarse de eso. Somos nosotros los que muchas veces nos metemos a buzo y nos tiramos al mar en busca de los pecados pasados. ¡Ay, Señor, qué mal me siento por lo que hice! Y el Señor, ¿a qué te refieres? ¡Ay, Señor, tú lo sabes que pequé! ¡Ay, Dios, qué malo fui! Pero a ver, ¿de qué me estás hablando? Sí, Señor, que tú sabes que el pecado que yo te confesé. Ah, bueno, si confesaste ya se acabó. Ya no te cuentas pecado. Fue arrojado sobre los hombros de Cristo y Él pagó por tu pecado. Ahora disfruta de la justificación en Dios. Amén. Estas cosas ocurren cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Pero hay otras cosas, aunque estas ocurren así, de un plumazo, Dios nos lava, nos santifica, nos purifica, nos aparta para Él, nos justifica. Hay otras cosas que van cambiando poco a poco, en un proceso. Hay algunos que el cambio se le ve más rápido, hay otros que el cambio se le ve más lento. Lo importante es que se vaya viendo, no es la velocidad con la que cambie, sino que ese cambio sea perdurable, que persista en una transformación continua de nuestra vida para que cada día podamos ser más semejantes a Jesús. Porque ese es el propósito de Dios para con nosotros. Esa transformación, ese proceso de cambio que se produce en la vida del cristiano, se va a seguir produciendo hasta el día en que el Señor Jesús venga por su iglesia. Ninguno de nosotros puede decir, yo ya soy perfecto, ya lo alcancé. Ninguno puede decir eso. Por ahí hay algunos de doctrina pentecostal que defienden la santidad completa. Dicen que cuando Dios perdona al creyente, ya el creyente es santo totalmente y nunca jamás vuelve a pecar. Eso es falso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice que si alguno dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Pero una vez que nos hemos arrepentido, que hemos creído en Cristo, dejamos de ser pecadores porque no practicamos el pecado. Pero eso no significa que nunca jamás volvemos a pecar, porque a veces fallamos. A veces decimos cosas que no son correctas, o pensamos cosas que no debemos, o hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que recurrir a la fe para creer que realmente el sacrificio de Cristo sigue siendo eficaz para el perdón de mis pecados.
Amén. Por tanto, es un proceso que nos va a acompañar hasta el día en que Dios nos llame a su presencia o que Él venga a por su iglesia. Un proceso que debe ir dándose día tras día hasta convertirnos en la misma imagen. Dice ahí en el pasaje que estábamos leyendo de 2 Corintios 3:18, es la misma imagen de la gloria de Dios. La gloria de Dios debe verse reflejada en nuestra vida. Ahora bien, dice, mirando a cara descubierta. ¿Qué significa eso? Alguien que me... internamente. Sin careta. Sin hipocresía. Mostrándonos delante de Dios como somos realmente. Ustedes qué... imagínense. Dios está aquí y un creyente se presenta delante de Dios y le dice: Señor, yo te doy gracias porque yo soy fenómeno. Desde que tú estás en mi vida, oh Dios, soy el mejor cristiano que hay, el más humilde. ¿Qué piensan ustedes que podría pasar por la mente de Dios? ¿Qué dice la palabra? Dice: el que se enaltece será humillado, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel publicano, aquel fariseo que estaba en pie orando, dice Jesús, consigo mismo? Es decir, su oración no llegaba ni al cielo. Dios no recibe ese tipo de oración, que se ponía a decir: Señor, porque yo te doy diezmo de todas las cosas. Hay muchos así hoy en día, ¿eh? Señor, porque yo te doy diezmo de todas las cosas. Y no soy como ese publicano. Y el pobre publicano estaba allí diciendo: Señor, Dios mío, perdóname, sé propicio a mí, pecador. El publicano reconocía su pecado, el otro se las daba de santo. ¿Ustedes creen que a Dios le podemos engañar? Si vamos a Dios con una carita de bueno: Señor, porque tú sabes que yo te amo mucho. Señor, tú sabes cuánto te amo. ¿Ustedes creen que si nos ponemos una careta, Dios no va a ver la verdad? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Quien intenta burlar a Dios se engaña a sí mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú te acercas a la presencia de Dios, tienes que hacerlo sin caretas, sin hipocresías. Y cuando estás contento, pues te manifiestas contento. Y cuando estás triste, pues te manifiestas triste. Y cuando estás en buena comunión con Dios, pues te manifiestas en buena comunión con Dios. Y cuando no estás en buena comunión con Dios, no intentas aparentarla, sino que reconoces la verdad. Señor, no me encuentro bien. Tú sabes que no estoy haciendo tu voluntad. Perdóname, ayúdame, porque quiero hacer tu voluntad. Pero a veces fallo, necesito que tú me ayudes. Vale más una oración de esa sincera que muchas con la careta puesta. Oh Señor, porque tú sabes que yo te doy alabanza a ti, yo te reconozco delante de los hombres. Sin caretas. Si tú te presentas delante de Dios con caretas, tu vida no cambia. Sigue siendo el mismo o la misma. No se produce transformación alguna. Para que se produzca la transformación, tenemos que desnudar nuestra alma delante de Dios. Tenemos que quitarnos los hábitos de hipocresía. Tenemos que quitarnos las caretas. Ser sinceros con Dios. Porque es la única forma en la que Dios empieza a obrar en nuestra vida y nos cambia, nos transforma. Amén. Descubriéndonos tal y como somos. Justamente cuando nos quitamos la careta y nos miramos en Cristo,
ahí es donde somos transformados. Cuando nos comparamos con los demás, siempre nuestra egolatría, nuestro orgullo, nuestro corazón, que no es perfecto, nos hace vernos mejor que el otro. Porque yo no soy como este, porque yo no soy como aquella. Pero cuando nos comparamos con Cristo, ahí sí tenemos que reconocer que tampoco somos como Él. Amén. Necesitamos ser sinceros delante del Señor. Es la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestra vida lo que nos transforma, lo que va haciendo en la vida del creyente que se produzca la liberación. Él nos transforma, como decía Estela, por medio de los frutos que Él pone, que Él produce en cada uno de nosotros, hasta que seamos capaces de reflejar la imagen de Cristo. La palabra transformados que tenemos aquí en el versículo 18, somos transformados, en el griego es metamorfoo. Es la misma que se usó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, cuando habla de la transfiguración de Cristo. ¿Recuerdan que Cristo se transfiguró? Es decir, Cristo se manifestó como lo que era, el Hijo de Dios. Y dice que resplandecía. Vamos a verlo. Mateo capítulo 7. No, creo que lo tengo mal. Un segundito y le busco el pasaje. Mateo 17:2, lo tenía al revés. 17:2, no 7:12, sino 17:2. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué dice? Se transfiguró. En el original dice, se transformó delante de ellos. ¿Y qué pasó? Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Cuando el apóstol Pedro vio todo eso, dijo, Señor, hagamos aquí una choza y quedémonos aquí. Él creía que ya estaba en el cielo. Jesús se transfiguró, se transformó. ¿Qué fue lo que hizo? Dejar ver un poquito, una pizquita de su gloria. Porque no podía manifestarse en toda su gloria, porque Pedro, Juan, hubieran muerto, no hubieran podido verle. Jacobo, su hermano, no hubieran podido verle, hubieran muerto, porque nadie ve a Dios cara a cara y sigue vivo. Para que podamos ver a Dios cara a cara, nosotros tenemos que ser transformados. Y eso es lo que Dios está haciendo día a día con cada uno de nosotros. Nos está transformando para que podamos estar preparados para el día en que Jesús venga o para el día en que Dios nos llame a su presencia. Nos tiene que transformar, porque si no, no podríamos resistir, no podríamos estar ante la gloria de Dios. ¿Recuerdan qué va a pasar cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción.
No podemos ver la gloria de Dios con un cuerpo corrupto, con una mente corrupta, con un corazón que no es puro, porque acabaríamos muertos ante la gloria de Dios. Por eso Dios está empeñado en cambiarnos. Qué triste que haya creyentes que estén empeñados en resistir a Dios y no dejarle que produzca ese cambio en su vida. ¿No les parece triste eso? Porque sin darse cuenta se están cerrando las puertas del cielo. Si tú no te dejas transformar por Dios, no vas a poder ver a Dios. No vas a poder vivir en la gloria. Tienes que dejar que Dios te cambie. Porque necesitas ser cambiado. Necesitas ser transformada para que puedas vivir en la gloria. Amén. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Un pasaje que todos conocemos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. A ver, un segundito que se me ha ido aquí se me ha movido de página esto. Estábamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo. Es decir, no te adaptes al mundo. Esto, ¿no les parece que justamente esto es lo que está ocurriendo en muchos grupos? Ya no me atrevo ni a llamarlo a congregaciones, no me atrevo ni a llamarla a iglesias, porque se están adaptando tanto al mundo que ya no tienen nada de Dios. Se parecen más a un club social que a una iglesia, cuando la voluntad de Dios es esta, que no nos adaptemos al mundo. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice ahí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está empeñado en transformarnos, en cambiarnos. ¿Ustedes creen que el cambio que Dios quiere producir en nuestra vida es para mal o es para bien? ¿Te ha hecho daño el cambio que Dios ha producido en ti o te ha hecho bien? Dios nos ama. Nos ama tanto que desea lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es que no sigamos siendo como éramos, ni siquiera como somos, sino que seamos mejores cada día. ¿Están de acuerdo o no? Dios quiere transformarnos. No resistamos la obra de Dios en nuestra vida. No resistamos al Espíritu Santo, que quiere trabajar en nuestro corazón para cambiar nuestro egoísmo en amor, nuestra impaciencia en paciencia. Aquí se habla de transformación. Transformación que debe ser primero interna para que después se manifieste de forma externa. Transformados de gloria en gloria. Es decir, la transformación, como digo, hay una parte de la transformación que es instantánea, pero hay otra que es progresiva.
de gloria en gloria. Paulatinamente, poco a poco, vamos siendo cambiados. Había un viejito que siempre oraba de la misma manera: Señor, gracias porque ya no soy lo que era, pero muchas gracias porque tampoco soy lo que voy a llegar a ser. Seguimos transformándonos. Ahora bien, observando este pasaje de 2 de Corintios 3:18, respóndanme a esta pregunta: ¿quién produce el cambio? ¿Cómo se produce el cambio? ¿Quiénes están involucrados en ese cambio? ¿Lo produce Dios solo? ¿Lo produce el hombre solo? ¿Lo produce el hombre y Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo se da esa transformación? A ver, alguien que levante la mano, porque si hablen con voz fuerte, porque yo estoy medio teniente. Jaime. Lo produce Dios y el hombre. ¿Están de acuerdo con eso? El hombre buscando al Señor. ¿Están de acuerdo con eso? Lo produce Dios por medio del Espíritu Santo, sin intervención del hombre. También, miren, ¿qué dice el pasaje? Claro, miren, lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros todos, mirando a cara descubierta, es decir, hay una parte que nos corresponde a nosotros: buscar a Dios, ir a la presencia de Dios, quitarnos las caretas. Eso no lo tiene que hacer Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Pero cuando hacemos esto, ahí es que Dios, por su Espíritu, hace el cambio en nuestras vidas. Así que, ¿podría hacerlo Dios sin intervención del hombre? Claro, Dios es todopoderoso, Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y además de la manera que Él quiere. Dios podría hacerlo sin intervención alguna por parte del hombre, pero a Él le ha placido que nosotros tengamos una parte. Él no quiere transformar a nadie que no lo busque. Él podría transformar a todo el mundo, pero solo va a transformar a aquellos que quieran ser transformados. Por tanto, la pregunta es: ¿tú quieres ser transformado? ¿Tú quieres ser transformada?